Hola gente, ¿cómo están? Vamos a hablar de lo que les prometí, que es de esta triple conjunción que se va a dar entre el grado 22 y 24 de Capricornio. Este es el cuarto podcast de esta serie. Es lo que nos faltaba hablar, que es cómo va a impactar la carta natal de la Argentina. Tratando de centrarme específicamente en cómo esto va a impactar la carta de la Argentina, pero entendiendo que es un proceso global que se está dando en todo el mundo. Y tratando también de, como hay mucha información, muchísima, el jugo que uno le puede exprimir a esto, porque esto es para un seminario, es para un congreso, podríamos hablar un congreso exclusivamente de los tránsitos del 2020. Entonces yo simplemente voy a darles algunos punteos generales para que entiendan, especialmente los que no son astrólogos y no se dedican a la astrología, en vocabulario sencillo, cómo son estos procesos. Entonces, hay ciertas fechas, el 12 de enero del 2020, que es el día que se va a hacer la conjunción entre Saturno y Plutón en el grado 22 de Capricornio. Si ustedes todavía no escucharon el primer podcast que yo hablé, estuve un rato largo explicándoles quién es Plutón, quién es Saturno, qué implica que estén en conjunción. Así que pueden ir a ese primer podcast, que lo encuentran en mi página astropsicológica.com o también en mi canal de YouTube, Astroconstelaciones. Ahí lo van a encontrar. Hay otro que hablo de cómo impacta esta conjunción de acuerdo a la casa astrológica en la que caiga, grado 22 de Capricornio, y hay otro video que hablo por signos, ¿sí? Que ese sería como lo más personal. Sin embargo, no solamente tenemos la conjunción Saturno y Plutón, sino que además vamos a tener la conjunción Júpiter-Plutón. Se va a dar en tres momentos: el 5 de abril, el 30 de junio y el 12 de noviembre. O sea, el año que viene se van a dar 3 veces la conjunción Júpiter-Plutón. Esto tiene que ver con que los planetas en el cielo retrogradan, o sea, visto desde la Tierra nosotros vemos como si fueran para atrás. Entonces cuando van para atrás vuelven a tocar al planeta y después vuelven a ponerse directos y vuelve a tocar. Y por último se va a dar el día 21 de diciembre del 2020, o sea, ya el año que viene, la conjunción Júpiter-Saturno. Estos tres planetas muy importantes en astrología, especialmente en astrología mundial, o sea, la astrología que habla de los procesos mundiales sociopolítico-económicos, estos tres planetas son importantísimos. Para resumirles un poquito y que tengan una generalidad, Plutón es el gran transformador. Plutón es muerte y transformación. O sea, no podemos hablar de Plutón y de Saturno sin nombrar la palabra muerte. Vivimos todo el tiempo procesos de muerte. Cada vez que nos transformamos, cada vez que cambiamos algo en nuestra vida, algo muere. Plutón nos lleva a la eliminación de los desechos, de lo que ya nos sirve, de lo que ya necesitamos purificar. Por ejemplo, todos los días necesitamos eliminar toxinas de nuestro cuerpo. Si no le elimináramos, quedaríamos sobrecargados y no habría lugar para lo nuevo. Entonces Plutón lo que nos dice es purificar. Saturno es el gran manifestador, es el que permite que las cosas se concreticen en la realidad. Ambos se vinculan con la muerte. Antiguamente el ser humano, estamos hablando de los caldeos, los babilónicos, cuando empiezan a hacer astrología hace 4000 años, veían hasta Saturno, no conocían al planeta Urano, Neptuno y Plutón. Entonces en Saturno ellos decían, bueno, acá está el límite, acá termina el mundo conocido. Sin embargo, después la humanidad en 1700 descubre Urano, en 1800 a Neptuno y en 1900 descubre a Plutón. Y ahí descubrimos que en realidad hay un más allá de Saturno que tiene que ver con los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón. Y es como que le repartimos este título del dios del karma y del dios de los finales y de la muerte a Plutón. Lo que pasa es que son distintos finales. Saturno nos pone un límite y Plutón lo que dice es, bueno, esto llegó la hora de que muera y de que se transforme. Así que imagínense que estamos hablando de dos grandes titanes, planetas potentísimos y poderosísimos. La conjunción habla de cuando los dos planetas están juntitos. No se unen en el cielo todo el tiempo. ¿Cada cuánto se unen? Cada 33 a 37 años. A veces 35, como la órbita de Plutón es muy excéntrica, a veces tardan 33, a veces 35, a veces 37. Así que hace como 30 y pico de años que no se juntan en el cielo. Y cada vez que se juntan en el cielo lo van haciendo en distintos signos.
no siempre se juntan en Capricornio. De hecho, hace más de 500 años que no estaba esta conjunción en el signo de Capricornio. La última vez que tuvimos esta conjunción fue en el signo de Libra. Entonces, ok, está bien, entendemos, Saturno, Plutón nos habla de finales, nos habla de límites, nos habla de sacar a la luz, porque Plutón desbloquea y manifiesta y trae a la superficie la sombra. Entonces, ¿qué es lo que se va a manifestar? ¿Y qué es lo que tiene que llegar a un punto de disolución, de destrucción, y tiene que después con Saturno manifestarse a través de un nuevo orden? Todo lo que tenga que ver con Capricornio. Esto ya lo estuve hablando en el primer podcast. Pero, resumiéndoselo, serían el orden social, los sistemas sociales. Luego va a venir Júpiter. Júpiter recientemente, hace pocos días, pasó al signo de Capricornio. El 5 de abril va a llegar al grado 24 y ahí va a tocar a Plutón. Saturno ya se va a ver adelantado, entonces todavía no llega a tocarlo. Va a estar cerca, pero no se van a tocar. El 30 de junio vuelve a juntarse con Plutón. El 12 de noviembre vuelve a juntarse con Plutón. Y por último, el 21 de diciembre, ahí Júpiter toca a Saturno en Acuario, en el 0 de Acuario. Para que tengan una idea, hasta ahora, en el último siglo, tuvimos 3 momentos en los que Saturno y Plutón se han juntado en el cielo. En 1914 se juntaron en el grado 0 de Cáncer, que aunque no lo crean, Cáncer es un signo que está muy vinculado con las guerras, porque es el nacionalismo y porque tiene que ver con proteger a los de adentro y proyectar la sombra afuera. Entonces los de adentro son los buenos, mi nación, mi pueblo. Tiene que ver con los miedos, con el conservadurismo. Y bueno, fue la época de la Primera Guerra Mundial. Estos son ciclos, como dije, de 33 a 37 años. Y 15 años después, aproximadamente, 15, 16 años después, se produce la oposición, que es cuando Saturno está enfrente, tocando a esta conjunción. Ya está en el signo de enfrente. Y esto fue en 1930, que fue la época de la Gran Depresión económica. La siguiente vez fue en 1947, que también fue una época muy movida después de la Segunda Guerra Mundial. Ocurre la revolución en China, la creación del Estado de Israel, la independencia de Pakistán de la India. Así que también fueron épocas muy movidas a nivel social, político. En 1982 fue la última conjunción Saturno-Plutón, que se dio en el grado 27 de Libra. Y ahora que estamos hablando de la carta natal de la Argentina, es interesante porque esta conjunción se dio muy cerca del ascendente de la carta natal de la Argentina. La Argentina tiene un ascendente en grado 24 de Libra y esta conjunción se dio muy cerquita, 3 grados. Y no es casualidad que en la Argentina tuvimos la guerra de Malvinas. Bueno, también muchos procesos políticos, cambios económicos, porque también impacta a los sistemas sociales, a los sistemas económicos. Y también es interesante que cuando fue la oposición, Saturno estuvo en el punto opuesto, o sea, 180 grados, y le hizo oposición. Fue en el año 2001, fue el año del ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos. En la Argentina también fue un año muy crítico porque ocurrió algo que, si no sos argentino, capaz no conoces, pero acá en la Argentina todos sabemos lo que es el corralito, que fue una crisis económica muy fuerte. Verán que son procesos intensos, pero la idea no es que se asusten. Y yo tampoco voy a hacer predicciones porque no me dedico a esto, no soy astróloga mundana, simplemente darles orientaciones generales. Lo que están pidiendo esta conjunción es que se establezca un nuevo orden social, una muerte de las estructuras, y como esto es en Capricornio, estamos hablando de las estructuras políticas, estamos hablando de las estructuras de poder, nuevos paradigmas, una reorganización política, social. Yo acá dejé la carta natal de la Argentina, solamente dejé el Sol, la Luna, saqué el resto de los planetas para no marear mucho, no dar mucha información. Ustedes en el podcast lo van a encontrar, es la imagen del podcast. Esta imagen la tomé en el mes de diciembre del 2019, o sea, en estos días. Y verán que Saturno, que está acá, en grado 18,
está muy cerquita de la Luna de la Argentina. Y Plutón en grado 21 también muy cerquita de la Luna. Y nosotros tenemos una particularidad en la Argentina, que tenemos una oposición entre el Sol y la Luna. El Sol se encuentra en el grado 17 de Cáncer y la Luna en el grado 19 de Capricornio. Cáncer y Capricornio son opuestos. Todo lo que toque a la Luna también está tocando al Sol. Y les voy a explicar qué es el Sol y qué es la Luna. Para hacerlo sencillo, en la carta natal de un país, la Luna es el pueblo. La Luna son las masas, son las personas. También lo lunar está vinculado con lo femenino, con lo materno. Así que acá también puede hablar de las mujeres. Y el Sol está vinculado con los gobernantes. Entonces, tener una oposición Sol-Luna en la carta natal de la Argentina, el acta de independencia se firma un 9 de julio con una oposición Sol-Luna, ya esto hace que desde el momento fundacional de la Argentina se establezca un conflicto entre los gobernantes, el Sol, y el pueblo, la Luna. La Luna que además se encuentra en un signo, Capricornio, que no es muy afín a la Luna. Entonces esto hace que el pueblo siempre sienta carencia de dificultades, de tener que estar soportando, tolerando grandes retos y sienta que los gobernantes estén allí enfrente, ¿no? Sin apoyar al pueblo. Encima, en la carta natal de Argentina, el Sol queda muy alto, muy elevado, y la Luna muy abajo. Entonces, como si siempre tendiéramos a tener gobernantes muy arriba, muy idealizados, y la Luna de la Argentina, el pueblo, queda más abajo. Entonces esto ya es un desafío que como argentinos tenemos desde siempre, que esto se puede integrar y se puede trabajar, pero verán que los argentinos vivimos siempre quejándonos de nuestros gobernantes. Y de alguna manera, bueno, con una oposición Sol-Luna es difícil que estemos conformes. Ojo que esto también es tremendamente dinámico, porque siempre estamos desafiando a estos gobernantes. Entonces, ¿qué pasa que tengamos este Saturno y este Plutón tan cerca de la Luna del país? Bueno, hay algo en términos de la organización social, en términos del pueblo, de sociedad, tomando una nueva organización. Y esto también está afectando a los gobernantes porque está enfrente, está enfrentado. Entonces es como si de alguna manera el pueblo en esta etapa, las mujeres, las argentinas también, todo lo que tiene que ver con lo femenino, está sufriendo un proceso de empoderamiento. Plutón saca a la luz, permite que se den los procesos de muerte y de renacimiento, de transformación. Entonces esto está afectando tanto al pueblo como a los gobernantes. Esta es una particularidad de la carta natal de la Argentina, porque no todos los países tienen esta oposición. Entonces hay procesos que se dan a nivel social, del pueblo, de los ciudadanos, y hay procesos que se van a dar capaz a nivel de los gobernantes. Me parece que también es interesante que muy recientemente se aprobó el impeachment de Donald Trump, que es este proceso judicial para destituirlo, pero me parece que también es interesante porque Estados Unidos también es un país que es del signo de Cáncer. La independencia de Estados Unidos es el 4 de julio, la de la Argentina es el 9 de julio. Muchos países son de Cáncer, y esto no es casualidad porque Cáncer es el signo de la identidad, de la pertenencia, nacionalismos. Es interesante porque esta oposición Saturno-Plutón, que está sacando a flote, que está manifestando, poniendo cara a cara toda esa sombra, nos la está mostrando cara a cara, también está afectando a Estados Unidos, ¿no? Porque se está haciendo en oposición al Sol, o sea, al gobernante, que en el caso de Estados Unidos en este momento es Donald Trump. Y por último, algo que les quería comentar para darnos un poco de esperanza, es que nosotros los argentinos venimos de un ciclo, de dos ciclos en realidad, que están terminando. Uno es el ciclo Saturno-Plutón, y el otro es el ciclo Júpiter-Saturno, que se le llama también Catún. Los antiguos conocían hasta Saturno, no conocían Urano, Neptuno y Plutón. Y
Júpiter y Saturno se juntan en el cielo cada 20 años. Entonces ellos decían que cada vez que se juntan Júpiter y Saturno en el cielo, ocurría algún evento. Era como un cronómetro que nos marcaba que iba a ocurrir algo. De hecho, por ejemplo, se cree que la estrella de Belén, a la que siguieron los 3 Reyes Magos, era una conjunción Júpiter-Saturno, y algunos dicen que también estaba involucrado Marte. Entonces eran esa doble o triple conjunción que fue lo que estos Reyes Magos, que eran astrólogos, siguieron en el cielo. Así que el Catún, o el ciclo Júpiter-Saturno, es muy importante. Y el último ciclo que se dio fue en Tauro, en el grado 22 de Tauro, en el año 2000, poco antes de la crisis económica. Y hay una particularidad, que ese ciclo lamentablemente se dio con ciertos rasgos que fueron muy perjudiciales para la economía del país. Por ejemplo, en la casa que tiene que ver con lo económico, que es la casa 2, queda un punto virtual que se llama parte del infortunio. Es una suma matemática. Al ascendente se le suma la posición de Saturno y se le resta la de Marte. Ese parte del infortunio nos habla de dificultades, obstáculos, situaciones difíciles de resolver. Y en la carta natal de la Argentina queda en la casa 2, en un punto muy importante, porque queda justo muy cerca de la cúspide, que sería como la puerta a la casa 2, que está vinculado con lo económico y tiene otras características, como que, por ejemplo, el Sol, que es los gobernantes, queda en un aspecto tenso con Plutón. Entonces eso ya hace que venimos de un ciclo que fue difícil desde el año 2000 a nivel económico. Y el ciclo Saturno-Plutón, que como les dije hace un ratito, fue la última vez, fue en 1982, que se dio en el ascendente del argentino, o sea, en un punto crucial para una carta natal, que es un ascendente. Y la conjunción directamente se dio en la casa 2, o sea, si nosotros levantamos el día que se dio la conjunción Saturno-Plutón y lo ubicamos en la Argentina, esto se daba exclusivamente en la casa 2, y también estaba involucrado el parte del infortunio. O sea, al lado de la conjunción nos encontramos con el parte del infortunio. Entonces, doblemente teníamos un ciclo de 20 años, que fue del año 2000 al 2020, con semejante parte maléfico en una casa, en una posición muy vinculada a lo económico. Y después el ciclo Saturno-Plutón, que ya sabemos que fue complejo y que en el caso de la carta de la Argentina se dio en un punto crucial, que encima también nos lo encontramos que afectando a la casa vinculada al económico y también involucrado el parte del infortunio. Entonces estaba como un poco cantado por distintos lugares que iban a haber muchísimas dificultades. Bueno, hay otros aspectos, un Urano, que es el planeta de los imprevistos, de los cambios abruptos, que queda también muy marcado en la carta natal. La Luna, que es el pueblo, que también está en un aspecto complejo con su dispositor. Esto se le dice que está mal recibida. Entonces esto provoca malestar, dificultades. Y de hecho, bueno, desde el 82 tuvimos una devaluación impresionante. Y parece como que venimos de crisis a crisis a crisis, a nivel económico, a nivel social. Sin embargo, estos 2 ciclos están terminando. Y esto me parece que es importante poder traer un poquito de esperanza. El ciclo Júpiter-Saturno, que es el Catún, que empezó en el año 2000, va a terminar el año que viene, en diciembre del 2020, que es cuando se vuelvan a juntar Júpiter y Saturno en Acuario. Hay muchísimo para hablar, tendríamos que hablar de los ciclos en aire, de los ciclos en tierra, muchísimas cosas, pero yo quiero simplemente darles la información más general, que es un ciclo que vuelve a arrancar ya sin ese parte del infortunio en ese lugar tan vinculado con lo económico, o sea que parecería que ya va a tener otras características, en un signo de aire. Por lo tanto, ya los procesos no son tan a nivel económico, sino que va a ser más tecnológico, porque se va a dar en Acuario, va a estar más vinculado con las cuestiones de las redes, de las comunicaciones. Sí, va a tener sus desafíos, por supuesto, pero parecería que a nivel económico al menos esto se va a aplacar.
el ciclo Saturno-Plutón, que ya estamos terminando en enero, ya termina ese ciclo y empieza un nuevo ciclo, se va a dar en más o menos el grado 22, 23 de Capricornio. También es un ciclo que no tiene esas dificultades económicas tan marcadas como habíamos visto antes. De hecho, aparecen incluso algunos aspectos positivos. Hay algo que es claro, que es un momento de cambios, es un momento de finales, estamos ya el último mes cerrando este ciclo y empezando un nuevo ciclo que se está dando muy cerca de la luna. Por lo tanto, el pueblo argentino tiene que empoderarse. De hecho, fue un año el año pasado, y estos últimos años en realidad, que Plutón estuvo trabajando muy fuertemente sobre la luna, en el que el pueblo estuvo muy fuerte, muy activo. Todo lo que es los movimientos de derechos de las mujeres y de igualdad, también aparece muy fuertemente el Ni Una Menos en la Argentina. Es lo que este ciclo nos está pidiendo como humanidad y como país. Cuando hablamos de muerte, de destrucción y de transformación, en definitiva, cuando es la destrucción de un orden que ya no funciona, un orden que ya es obsoleto, un orden que no tiene más vitalidad, no hay nada mejor que llegue un momento de fin para que aparezca un nuevo orden. Como humanidad estamos empezando un nuevo ciclo, un ciclo que va a durar 37 años. Yo no creo que llegue a ser tan drástico como los ciclos anteriores. Pasamos por etapas muy oscuras durante el siglo XX, 2 guerras mundiales, guerras civiles, conflictos políticos, conflictos económicos muy fuertes. Y estamos en una etapa de un despertar de conciencia muy, muy grande. Entonces no es lo mismo vivir un ciclo con un determinado nivel de conciencia como humanidad que vivirlo con otro nivel de conciencia. Y también un poco la difusión tan grande de la astrología nos permite también entender y acompañar estos procesos. Si se siente tanta la intensidad en el aire, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que este ciclo nos propone? ¿Y cuáles son los desafíos que tenemos que vivir como humanidad? Bueno, en este momento es un desafío en términos de los sistemas que venimos habitando como seres humanos, que ya están llegando a su fin. Y no tener miedo. Estamos con muchos planetas en Tierra. También Urano está trabajando en el signo de Tauro, que está actualizando todo lo que tiene que ver con la moneda y la economía y lo material. Está llevando una transición a una moneda digital. Cada vez menos se va a utilizar, de hecho en unos años ya directamente no utilicemos más billetes, más monedas, ser todo virtual. El cielo en definitiva nos muestra lo que está ocurriendo dentro nuestro. Lo que pasa es que tener vocabulario astrológico para poder decodificarlo, para poder entenderlo y poder alinearnos con ese proceso hace que sea mucho más fácil. Yo creo que va a ser con mucha más conciencia que los procesos anteriores. La muerte de estos sistemas van a dar lugar a nuevos sistemas, y nuevos sistemas que van a estar más acordes a lo que como especie humana tenemos que transitar, que son sistemas más justos, que son sistemas menos corruptos. En un punto, ¿cómo va a ser este nuevo orden? Tampoco podemos saber con detalle. Sí sabemos que estamos en un momento, que el 2019 y ahora el 2020 son 2 años bisagra de destrucción y reconstrucción. Y fíjense que esta destrucción no fue a través de guerras, al menos no en la Argentina, bueno, en muchos países occidentales, es a través de un cambio de conciencia. La propuesta es que no nos asustemos por los tránsitos, sino que comprendamos que lo que estamos viviendo en este momento es esto, es un cambio de conciencia global sobre cómo nos organizamos los sujetos. Y Plutón va a levantar los mayores secretos, los secretos más escondidos, y los va a traer a la superficie. Y mejor que sea así, porque ya hubo suficiente corrupción, ya no queremos seguir. Y no estoy hablando de ningún político en particular, a nivel mundial. Plutón en Capricornio, que está desde el año 2008, está sacando a la luz todos los secretos y todas las corrupciones de todos los sistemas y las instituciones
que son nuestra base, porque en definitiva Capricornio es, ok, ¿qué nos da seguridad? ¿Qué instituciones, qué organizaciones sociales nos dan seguridad? Esas organizaciones se tienen que purificar, se tienen que depurar. Y Saturno, concretar un nuevo orden. Hacia allí estamos yendo.